En los primeros siglos del cristianismo, cuando la fe en Cristo aún se difundía en las sombras y la sangre de los mártires regaba la tierra, surgieron figuras cuya vida y sacrificio iluminaron la senda de la iglesia naciente. San Benigno de Todi es una de esas figuras, un hombre cuya historia, envuelta en la bruma de la tradición y la devoción popular, nos transporta a una época en la que ser cristiano significaba desafiar al poder de un imperio y, muchas veces, pagar el precio más alto. Su testimonio, como el de tantos otros que entregaron su vida por el Evangelio, nos recuerda que la fe no es solo un credo, sino una convicción profunda que puede sostenerse incluso ante el sufrimiento y la muerte. Para comprender la vida de San Benigno, es fundamental situarnos en el contexto de su tiempo. Se cree que vivió durante las grandes persecuciones que el Imperio Romano lanzó contra los cristianos, posiblemente bajo los emperadores Decio o Diocleciano, quienes veían en la fe cristiana una amenaza a la unidad y estabilidad del imperio. El Imperio Romano, en su vastedad y diversidad cultural, exigía que todos sus ciudadanos mostraran lealtad a los dioses oficiales y al emperador, considerado casi una divinidad. La negativa de los cristianos a rendir culto a estas deidades no solo los convertía en herejes a ojos de la religión pagana, sino también en traidores al Estado. Todi, la ciudad donde nació y creció San Benigno, estaba situada en la región de Umbría, en el centro de la península itálica. Aunque en la actualidad es un pintoresco enclave de colinas y paisajes bucólicos, en la antigüedad fue un lugar de gran importancia estratégica. La comunidad cristiana allí, como en muchas otras partes del imperio, vivía en una constante tensión entre la fe y la supervivencia. Los cristianos practicaban su religión en secreto, reuniéndose en catacumbas o en casas privadas para celebrar la Eucaristía y leer las Escrituras. Era una fe clandestina, perseguida, pero vibrante y en constante expansión. Benigno nació en el seno de una familia cristiana, aunque los detalles sobre sus orígenes son escasos y se han perdido en el tiempo. Lo que sí nos transmiten las tradiciones es que desde muy joven mostró una inclinación especial hacia la fe, destacándose por su piedad y su deseo de servir a Dios. En un mundo donde la seguridad y el bienestar dependían de mantenerse dentro de los límites impuestos por la sociedad romana, él eligió otro camino, el del Evangelio, el de la renuncia a los bienes terrenales, el del servicio desinteresado y, eventualmente, el del martirio. Se dice que, al llegar a la edad adulta, Benigno se dedicó a la predicación del cristianismo en su ciudad y en las regiones circundantes. Era un tiempo peligroso para un hombre de su vocación. Los cristianos aún no eran bienvenidos en la sociedad romana y, en muchos casos, ser identificado como seguidor de Cristo podía significar la cárcel, la tortura y la muerte. Sin embargo, Benigno no se dejó amedrentar. Con la fuerza de su fe y el poder de sus palabras, comenzó a difundir el mensaje del Evangelio entre los habitantes de Todi y sus alrededores. Hablaba en plazas, mercados y en casas privadas, llevando esperanza a los pobres, fortaleza a los perseguidos y consuelo a los enfermos. Su prédica, sin embargo, no pasó desapercibida. Pronto, las autoridades romanas comenzaron a notar la creciente influencia de este hombre cuya única arma era la palabra. En un imperio que se sostenía sobre la adoración de los dioses tradicionales y la autoridad incuestionable del emperador, alguien que predicaba un mensaje de un solo Dios, un Dios de amor y justicia, era visto como una amenaza. Se decía que los cristianos eran desleales, que rechazaban los sacrificios a los dioses, que se negaban a reconocer la divinidad del emperador. Se les acusaba de prácticas subversivas y, muchas veces, de delitos absurdos, como provocar la ira de los dioses con su negativa a participar en los rituales paganos. El arresto de San Benigno se convirtió en un acontecimiento significativo dentro de la comunidad cristiana de Todi. Sabía que lo vigilaban, que tarde o temprano lo capturarían, pero no huyó. Cuando los soldados romanos llegaron a buscarlo, no mostró temor ni resistencia. Su fe le había enseñado que el sufrimiento por Cristo era un honor, no una maldición. Lo llevaron ante las autoridades, donde se le dio la oportunidad de salvar su vida, solo debía renunciar a su fe, ofrecer incienso a los dioses romanos y jurar lealtad al emperador. Pero para Benigno, esto era impensable. No podía negar a Cristo, no podía traicionar la verdad que había dedicado su vida a proclamar.
Las crónicas de su martirio nos relatan cómo fue sometido a interrogatorios y tormentos en un intento de quebrantar su espíritu. Los romanos eran maestros en la tortura, sabían cómo infligir dolor sin causar una muerte inmediata, prolongando el sufrimiento de aquellos a quienes querían doblegar. Pero Benigno resistió. Su cuerpo fue castigado, pero su alma permaneció firme. Se dice que, incluso en medio de su sufrimiento, continuó orando y proclamando la gloria de Dios. Su testimonio no solo conmovió a sus compañeros de fe, sino que incluso algunos de sus captores quedaron impresionados por su determinación. San Benigno sabía que su destino estaba sellado. No esperaba un rescate milagroso ni la intervención de las autoridades. Aceptó su suerte con la serenidad de quien entiende que su sacrificio no es en vano. Su muerte, en lugar de silenciar su mensaje, lo multiplicaría. Su ejemplo inspiraría a otros, fortalecería la fe de la comunidad cristiana y demostraría que, aunque el cuerpo puede ser destruido, el espíritu permanece indomable. El destino de San Benigno quedó sellado el día en que se negó a renunciar a su fe. Los jueces romanos, frustrados por su resistencia inquebrantable, lo condenaron a muerte, como era costumbre para aquellos que desafiaban la autoridad del imperio y se negaban a adorar a los dioses oficiales. La sentencia no era solo un castigo para él, sino también una advertencia pública para todos aquellos que, en secreto, abrazaban la fe cristiana. Se esperaba que su ejecución sirviera como un recordatorio del poder absoluto de Roma y del destino que aguardaba a cualquiera que osara desafiar sus normas. El martirio de San Benigno, según la tradición, fue especialmente cruel. No se trató de una ejecución rápida, sino de un proceso de sufrimiento diseñado para quebrantar la voluntad de cualquiera que contemplara la posibilidad de seguir sus pasos. Se dice que fue torturado públicamente, azotado hasta quedar cubierto de heridas y sometido a tormentos físicos que habrían llevado a cualquier hombre común a la desesperación. Sin embargo, su espíritu permaneció firme. No hubo súplicas de misericordia, ni miedo en sus ojos. Solo la profunda convicción de que su sacrificio tenía un propósito mayor. Finalmente, fue condenado a la decapitación, un método de ejecución reservado para aquellos que eran considerados traidores o enemigos del Estado. En el día señalado, fue llevado al lugar de su ejecución, escoltado por soldados y seguido por una multitud de cristianos y paganos por igual. Muchos acudieron por morbo, para ver el espectáculo de un hombre desafiar al imperio hasta el último momento. Pero otros, especialmente los cristianos, llegaron con un respeto reverencial, sabiendo que estaban presenciando el nacimiento de un mártir cuya historia viviría mucho más allá de su último aliento. Antes de que la espada descendiera sobre su cuello, según las crónicas, San Benigno elevó una última oración. No rogó por su vida, sino por los que lo perseguían, pidiendo a Dios que tocara sus corazones y los guiara a la verdad. Con una serenidad que solo podía provenir de una fe absoluta, inclinó la cabeza y aceptó su destino. La espada cayó, y con su sangre, la tierra de Todi quedó marcada para siempre con el testimonio de su fe. Pero su muerte no fue el final. Como había ocurrido con tantos otros mártires, su sacrificio no apagó la llama del cristianismo, sino que la avivó. La comunidad cristiana de Todi, lejos de desmoronarse por el miedo, encontró en su martirio una fuente de inspiración y fortaleza. Se dice que los cristianos recogieron su cuerpo en secreto y lo sepultaron con veneración, convirtiendo su tumba en un lugar de oración y peregrinación. Con el tiempo, su nombre fue recordado no solo en Todi, sino en toda la región, y su historia se transmitió de generación en generación. A medida que el cristianismo se consolidaba como la religión predominante del Imperio Romano, el recuerdo de San Benigno se convirtió en un símbolo de la lucha contra la opresión y la perseverancia en la fe. Su nombre fue venerado en iglesias y monasterios, y su vida sirvió como ejemplo para innumerables creyentes que enfrentaban sus propias pruebas y desafíos. Se le invocaba como intercesor, como protector de la fe y como un modelo de valentía espiritual. Hoy en día, aunque el mundo ha cambiado y las persecuciones ya no son las mismas, la historia de San Benigno sigue resonando. Nos recuerda que la fe auténtica no se mide en tiempos de comodidad, sino en tiempos de prueba. Nos enseña que el verdadero coraje no está en blandir una espada, sino en mantenerse firme en la verdad, sin importar el costo. En un mundo donde muchas veces nos enfrentamos a la indiferencia, la duda o la hostilidad,
San Benigno nos invita a vivir con la misma pasión y convicción con la que él vivió y murió. En La Voz de los Santos, creemos que estas historias deben ser contadas y compartidas, porque son más que relatos del pasado, son lecciones para nuestro presente y guía para nuestro futuro. Si la vida de San Benigno ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a formar parte de esta comunidad que busca inspiración en la fe de aquellos que nos precedieron. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con quienes necesiten un mensaje de esperanza y valentía, y ayúdanos a difundir la luz del Evangelio a través de estas historias. Que San Benigno de Todi nos inspire a vivir nuestra fe con la misma entrega y determinación con la que él vivió la suya. Nos vemos en el próximo episodio.